Muchísimo su participación y hoy va a ser un día muy especial porque terminamos el capítulo 2 de Apocalipsis. Hemos avanzado ya por cuatro, bueno, este va a ser el cuarto mensaje. Saludos, Minor, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Gracias, muy bien, gracias. Qué gusto, un fuerte abrazo. Pues sí, les contaba que hemos visto tres mensajes y el de hoy es bastante especial. Es el final del capítulo 2, así que vamos a poner este tiempo delante del Señor. Padre, buen Dios, amoroso, gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Gracias por el gusto, Señor, de poder hacerlo junto a los hermanos. Ponemos este tiempo de meditación delante de ti, rogándote, Señor, que tú nos instruyas, traigas luz, Señor, a este pasaje y sobre todo nos ayudes a aplicarlo hoy a nuestros días. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok. Voy a compartir la pantalla porque me gustaría que en el mapa ubicáramos lo que hemos podido observar hasta hoy. Entonces tenemos en este punto negro la isla penal de Patmos. Podemos ver, digamos, aquí en el cuadro más ampliado que estamos entre lo que se conoce hoy como Grecia y Turquía, ¿verdad? Estamos justamente acá, en este punto cerca de Atenas. Entonces vamos viendo, vimos el primer mensaje que era la iglesia de Éfeso en el punto 1. ¿Qué nos acordamos de ese mensaje? Ok, déjame ver. Ok, disculpen, es que tenía el cursor en otra pantalla. Vamos a ver si puedo arreglar este problema. Ok, vamos a ver. Ok, ahora sí, disculpen. Sí, quería enseñarles esta imagen. Ok, vamos para acá. Ahora sí, pienso que ya se va a poder ver. Listo. Sí, sí pueden ver la imagen del mapa. No sé si alguno podría decírmelo. Ok, Sí, se ve. sí se ve. Los que no ven son los que están acá. Bueno, repasando, entonces en el punto 1 podíamos ver el mensaje a la iglesia de Éfeso y este mensaje era una denuncia de activismo sin amor, ¿verdad? Después avanzamos más al norte, teníamos a Esmirna. No sé si alguien recuerda cuál fue el mensaje a Esmirna. El mensaje a Esmirna, ¿no se acuerdan? Fue una carta muy especial porque no había denuncias, pero era la clara advertencia de que iban a sufrir, iban a tener pobreza, pero aún en medio de esa condición, el mensaje era que no tuvieran miedo. Después subimos al punto 3, que es el punto más al norte de Turquía, y ahí teníamos el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Ese mensaje pues era muy especial porque era una advertencia a que no soportaran o a no tolerar la doctrina de Balaam, ¿verdad? Ok, entonces hoy vamos a ver el mensaje a la iglesia de Tiatira. Pero antes vamos a hacer un viaje por la historia para ver esta, esta iglesia. ¿Sí? Ok. Vamos entonces a ver por acá. Vamos a ver si lo puedo colocar de tal forma
que los hermanos acá también puedan observarlo. Vamos a ver. Este viaje es sumamente importante. No sé si se ve ahora. Ok. Ok, es sumamente importante porque nos va a dar algunas notas para entender, algunas claves para entender entonces la carta. Ok, Tiatira. Vamos entonces a la primera diapositiva. Bueno, estamos a unos 70 kilómetros al sureste de Pérgamo. Eso es bastante importante. Esto está en la ciudad o estaba en la ciudad de Lidia, cerca de la frontera de Misia. Entonces aquí podemos ver en su geografía, esta es como una imagen muy general, que esta ciudad es muy plana, ¿verdad? Como podemos ver, es muy llano. ¿Qué implicaciones tenía esto? Bueno, realmente es un punto de encuentro entre dos valles. Quiere decir que esta ciudad no tenía fortificaciones, no tenía como montañas que lo podían proteger. Y es una ciudad pequeña. Así que, a diferencia de otras ciudades, es muy fácil de ¿qué? Es muy fácil de conquistar. Definitivamente, con un ejército no tan grande y a una hora indicada, pues era bastante fácil planear una invasión. Así que generalmente había una guardia de día y de noche protegiendo a esta ciudad, ¿verdad? De Tiatira, de enemigos, especialmente de los enemigos que podían venir de Pérgamo. Entonces vemos en esta segunda imagen esta serie de pórticos, de columnas que todavía están en pie, y esto representa un templo grandísimo que se daba a Apolo, al hijo de Zeus. Bueno, ¿y qué tiene que ver este pórtico, verdad? Cada uno de estos pórticos era la puerta de algo que se llamaban los gremios laborales. Para contarles un poco de eso. Bueno, había una serie de gremios o de sindicatos, por decirlo de alguna forma. Sí. Eh, los, los más famosos eran los gremios de sastres, los gremios de tintoreros, los gremios de vendedores de cuero. Pero los más poderosos, los que movían la economía de esta ciudad de Tiatira, eran los gremios de los trabajadores de metal, ¿verdad? Entonces, lo que sostenía la economía era el trabajo que se hacía sobre el bronce, ¿verdad? Esa era la clave. Entonces, estos gremios eran, bueno, muy, muy importantes. Cada uno de estos gremios tenían un dios, y cada uno de esos dioses, pues por decirlo de alguna forma, estaban cerca de Apolos, o estaban bajo el manto, la cobertura de Apolos, que era el más grande de esa ciudad. Entonces vamos a hablar un poco. Bueno, esta es una foto muy hermosa porque nos muestra cómo también se trabajaba el barro, ¿verdad? Aquí era como lo que podemos ver, eran esos hornos bien profundos que se hacían desde las profundidades de la tierra, algo muy labrado, ¿verdad? Muy, muy potente en el términos de tecnología de aquel momento, ¿verdad? Esto es tecnología de punta del siglo I. Vamos a hablar un poco de los gremios porque esto es bastante importante. Aquí podemos ver en estas ruinas, pues cómo se les hacían ciertas camas y lugares de adoración a cada uno de los dioses, ¿verdad? Entonces, para un pueblo tan pequeño, estos gremios fueron desarrollándose de tal forma que empezaron a tener mucho poder político, ¿verdad? Roma, la verdad que les cedió mucha autoridad porque ellos siempre estuvieron del lado de Roma. Entonces estos gremios les ayudaban un poco a balancear el poder, ¿verdad?
todos trataban de favorecer a los gremios para que crecieran todos equitativamente, y eso pues no permitiera que un gremio excediera mucha autoridad y pudiera ser un peligro, ¿verdad? Yo encontré dentro de los comentaristas a un comentarista histórico que nos muestra un poco cómo era la cámara, bueno, podemos decir la actividad de los gremios. Y quiero traer la cita para leerla textualmente para que tengamos una idea de qué pasaba, ¿verdad? Este comentario es de William Hendrickson y dice así: si quieres progresar en este mundo, tienes que hacerte miembro de un gremio obrero, y esto implica adorar a su deidad tutelar. Se espera que asistas a las fiestas del gremio y comas los alimentos que sirvan. De estos, una porción se ofrecerá a la deidad tutelar y luego tendrás que recibir en tu mesa los alimentos como un regalo de este dios, ¿verdad? Luego de terminada la fiesta, empezaba la verdadera diversión inmoral. Y los invitados no debían marcharse a menos de que desearan convertirse en objeto del ridículo y la persecución. Entonces podemos ver cómo era el escenario, ¿verdad? Los gremios tenían fiestas todos los días, ¿verdad? Y en esas fiestas se hacían banquetes a todos los trabajadores, familias de los trabajadores. Y si usted quería negociar con ese gremio, entonces no negociaba en horas de oficina, tenía que venir a la fiesta de la deidad tutelar, ¿verdad? O sea, cada gremio tenía un dios tutelar que les daba, por decirlo así, esa provisión. Y parte del banquete, se dedicaba todo el banquete a ese dios, y te daban una porción después de ese banquete. Pero el tema es que no se podían hacer negocios si usted no iba a esas fiestas. Si usted va a la fiesta, tiene que quedarse hasta después del after party, ¿verdad? Después de la fiesta del banquete. El tema es que eso, como dice William Hendrickson, definitivamente era una diversión inmoral de todo tipo, ¿verdad? O sea, era unas orgías, todos contra todos, ¿verdad? A ese nivel de descaro. Y lo peor de todo es que esto ya era la costumbre. O sea, no se esperaba nada menos de esos banquetes que esas orgías después. ¿Qué pasa si usted se iba antes? Bueno, era objeto de ridículo, y no solamente era un ridículo, ¿verdad? Sino que también empezaba a sufrir algo muy común, que era la persecución económica. Porque no hay forma de cerrar un trato, no hay forma de que yo, por ejemplo, quiera negociar con el gremio de sastres si no me quedo hasta después de la fiesta. Entonces sé que no solamente es comer, sino que también es ser parte de ese tipo de transacciones, ¿verdad? Tan inmorales. Entonces empezaba una persecución, ¿verdad? La gente que no iba a estas fiestas, entonces gente que no podían o no tenía vida social ni vida comercial. Entonces, con todo esto como marco de referencia, claro, y no podía acceder a la política. Entonces esto como marco de referencia nos permite de una vez estudiar el pasaje, ¿sí? Vamos entonces directamente a la carta. Lo que vamos a tratar de hacer primero es, vamos a leer toda la carta. Y después de leer toda la carta, vamos a hacer los 4 pasos. Vamos a tratar de hacer los 4 pasos lento y con buena letra, ¿sí? Ok. Vamos entonces a abrir el texto para todos nosotros. Voy a utilizar la nueva versión internacional. Y vamos a ver si se puede ver. Ok. Ahora sí. Dice la versión internacional de la siguiente forma: escribe a la iglesia de Tiatira,
Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa, y con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Les he dado tiempo para que se arrepientan de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esta mujer los heriré de muerte, así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes los trataré de acuerdo con sus obras. Ahora al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como a vasijas de barro. También les daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, primer paso, antes de ver la estructura general de la carta, quiero que me ayuden con repeticiones. No sé si ustedes ven alguna palabra importante que se repita, alguna palabra que ustedes puedan observar allí. Nada más habilitan sus micrófonos y los que están aquí nada más me pegan el grito de cuál palabra encuentran o frase que de pronto ya estaba en la carta. ¿Cuál? Ok. Mujer, dicen acá. Esa mujer que dice ser profetisa, lo voy a poner en rojo. Y también me dicen que en el versículo 23, ¿verdad? Los hijos de esa mujer. Entonces podemos desde ya ver que ese personaje es bastante importante. ¿Sí? Parte ¿Ok? final. Inmoralidad minor. Inmoralidad. ¿Me podrías indicar en qué versículos? En el 20 al final y en el 21 al comenzar. Inmoralidades y inmoralidad. Moralidad en el 20 y Y el en... 21, al principio el 21. Muchas gracias. Exacto. Ok. Iglesia, me dijeron que estaba en el 19, ¿verdad? Dándonos énfasis a que este es un mensaje muy pastoral, ¿verdad? ¿A quién me estoy aburriendo? Que le leo en la misma Biblia. ¿En cuál? Para Ok. poderlo entender. Pero no. Dice que en el 23 también. Ok. Aquí tenemos un plural. Entonces tenemos que ver por qué. Esto es un mensaje a la iglesia de Tiatira, pero en el 23 nos da un giro. Dice que así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Entonces esto nos refuerza a que no es que tenemos 7 mensajes, sino que es una sola carta con 7 destinatarios. Pero todos se van a dar cuenta de todo lo que pasa con todas las iglesias, ¿verdad? Por eso vemos también esto tan importante para nosotros hoy. Esto sigue siendo un mensaje para todas las iglesias de todos los tiempos. Entonces, lo que era importante para la iglesia de Tiatira era una advertencia directa para ellos. Pero todas las demás iglesias tenían que poner atención para que se dieran cuenta o estuvieran apercibidos de que estas cosas no pasaran también en sus iglesias. Entonces, esto es bastante importante y muy buena aclaración. Minor y enseñanza. Eso sí, y enseñanza. 20, Ajá. el 20 está y está en el 24 también. Ok. Perfecto. Mainito, arrepientan
en el 21 y en el 22. Ajá. Esto es clave en el 21 y también me dijiste que en el 22. Ujú. Podemos ver entonces cómo hay una correlación o hay palabras repetidas muy seguidas. Inmoralidad, ustedes, ajá, sí, Ustedes en el 23 y 24. ok. Ustedes en el 23, ajá, Y que es abajo, ajá, y exactamente abajo, una alusión. Ok, perfecto. Muchas gracias. Estas son marcas del discurso que nos enseñan, ¿verdad? La responsabilidad directa. O sea, ustedes tienen que arrepentirse y serán tratados de acuerdo a sus obras. Y vuelve otra repetición, otro énfasis. Ustedes han permitido estas enseñanzas y tienen responsabilidad sobre esas enseñanzas. ¿Cuál? Ok. Me dicen acá, para los hermanos que están por Zoom, que obras está acá en el versículo 23, pero también viene acá en el versículo 19 y acá también en el versículo 19. Entonces, esto es bastante importante y lo vamos a ver ahorita en la división. El Señor conoce las obras de esta iglesia y no es que van disminuyendo, sino que más bien son mucho más abundantes ahora que al inicio, ¿verdad? Pero también seguir la enseñanza de esta mujer es una mala obra. Entonces, la advertencia es, ojo, que los trataré de acuerdo con lo que ustedes están haciendo, ¿verdad? En este caso, pues denunciando que están dando cabida a la inmoralidad sexual y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Ok, ¿hay algo más que está por allí que ustedes ven repetido? Bueno, los tus y los tú y tú, el del 19 y el 20. Ok. En el 19 tenemos una triple, bueno, podríamos decir una repetición de 4 veces el tú, ¿verdad? Vemos que es sumamente personal, íntimo el Señor. O sea, yo conozco, bueno, realmente son 5. Conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu perseverancia, ¿verdad? Y esto se ve contrastado por tengo algo en tu contra, ¿verdad? Este es el énfasis, ¿ok? ¿Alguien más que ve algo repetido? Ajá, tenemos el destinatario al inicio, ¿verdad? Tiatira. Y en el 24 vemos el énfasis. Daré también, Mainitor. También Daré, ¿ok? En el 26 y en el 28. Ujú. la palabra ella también sirve, Magnito. Sí, porque en este caso, Bueno, yo tengo la Reina Valera ajá, sí, y eso la te iba a Reina decir. Valera dice 2 veces ella. Sí, eso es importante porque son formas distintas, por decirlo de alguna forma, de enfatizar al personaje que va a ser Jezabel, ¿verdad? Quería también detenerme en esta repetición de daré. ¿Qué podemos ver? Daré 2 cosas, ¿verdad? Autoridad sobre las naciones y la estrella de la mañana, que habíamos visto en las primeras cartas, que era una promesa, una sola. Ahora vemos que hay dos cosas, 2 elementos de promesa, ¿verdad? Ok. Ella, sí. Dicen acá, bueno, que ella viene repetido en el mismo versículo 2 veces. Entonces, esto también lo hace Reina Valera a su forma. Es una forma muy despectiva de no volver a repetir el nombre de la famosa, ¿verdad? De la Jezabel que tenemos allí. Ok,
terminamos entonces, parece, con el análisis de la repetición. Entonces podemos sacar algunas conclusiones preliminares. Primero, tenemos un problema de inmoralidad, ¿verdad? Que exige arrepentimiento y además ha entrado por medio de una enseñanza, ¿verdad? Que eso es lo que tenemos. Esta enseñanza definitivamente trae a ruina las buenas obras que aún esta iglesia tiene, porque definitivamente el Señor no juega, no dice, tienes buenas obras, entonces puedes permitirte esto. Eso definitivamente no es algo que vemos en la carta. Entonces este es para terminar el primer paso, quiero poner una nota aquí, porque tenemos que recordar, ¿verdad?, que no solamente es fijarse en las palabras repetidas. Recordemos que toda carta tiene tres cosas, ¿verdad? Tenemos una introducción, ¿verdad?, donde generalmente tenemos un atributo de Cristo y también el nombre de los destinatarios. Teníamos un diagnóstico, ¿verdad? Eso es muy importante. En el diagnóstico generalmente nos dicen cosas buenas y cosas malas de esta iglesia o de las iglesias, aunque tenemos dos excepciones. Hay dos iglesias donde no se les dice nada malo. Y finalmente tenemos una advertencia donde tenemos un llamado al arrepentimiento claro, y siempre las cartas terminan con una promesa o unas promesas, como este caso. Siempre decimos, es pastoral y es esperanzador, porque las cartas podrían haber terminado en una advertencia y en un arrepiéntete, ¿verdad? Pero son pastorales en el sentido de que no buscan la amenaza, buscan el arrepentimiento y siempre marcan un futuro mejor. Y eso es lo que vemos también en el final de la carta. Entonces, dicho esto, ¿cuál sería la introducción? ¿De dónde a dónde? ¿Cuál sería la introducción de esta carta? ¿Ok? Dicen los hermanos acá que están en vivo, que sería, no en vivo, presentes aquí, sería el versículo 18. Vemos el versículo 18 como la introducción porque tenemos el destinatario, la iglesia, y tenemos atributos de Cristo, ¿verdad? El Hijo de Dios, este personaje que es el protagonista de toda la carta, nos enseña que tiene ojos, ¿verdad?, que resplandecen como llamas de fuego y pies de bronce al rojo vivo. Esas son las características. Realmente esto no es nuevo. Recuerdan que lo habíamos visto en la introducción de la carta. Cristo ya dio 7 atributos y esto ya aparecía. Esto es una imagen de Daniel, los pies de bronce, ¿verdad? O sea, el gobierno total y absoluto. Pero también esta presentación es muy importante, porque ¿de qué vivía la gente en Tiatira? ¿Cuál era el gremio más importante? Los que trabajaban en la metalurgia y especialmente el bronce. Así que llamas de fuego nos enseña también lo asociado a esta industria. ¿Para qué se usaban las llamas de fuego? Era para quitar las impurezas del bronce. Ahora es el Hijo del Hombre que está viendo a su iglesia para quitar esas impurezas también. Muy bien. Entonces, el diagnóstico siempre empieza con conozco, ¿verdad? Eso es clave. Ahí podemos ver que hay un corte o hay otra sección. Entonces, ¿de dónde a dónde ustedes creen que está el diagnóstico? Ok. Dicen los hermanos que están acá presentes que ellos creen que es el 19 y 20. ¿Qué piensan los hermanos que están por Zoom? Queremos escucharlos. El 19, Mainitor. Ajá, ahí empezaría. ¿Y hasta dónde se extiende? Uy. No se extiende hasta el 25. Ok, hasta el 25, dicen algunos por aquí. Hasta el 21. Hasta el 21. ¿Por qué, don Omar? Porque le da tiempo para arrepentirse. Porque para mí, de ahí, el relato que viene del 20, lo que dice el 21 está relacionado con las malas obras. Sí, también coincido que el 21. Hasta el 22 minor.
Hasta el 22. ¿Por qué, Jonathan? Cuéntame. Porque en el 22 comienza por eso, o sea, hay una razón y da una respuesta, o sea, hay una acción y hay una consecuencia que está diciendo ahí comenzando el 22. Esto es bastante importante. Am, Generalmente la advertencia siempre empieza con una palabra muy clave, arrepiéntanse, ¿verdad? Eh, entonces podríamos tener aquí una controversia en el sentido que algunos ven el 21 como ya el inicio de esa advertencia, otros lo ven como el 22, ¿verdad? Em, Vamos a hacer algo un poco democrático. Vamos a pensar que tenemos desde el 21, ¿verdad? Del 20, Perdón, desde el del 20, del 19 al 20. Al 22. sí, que tenemos del 19 al 20 el diagnóstico. Pero la advertencia, vamos a pensar que vamos a tener el 21 y el 22. Sí. Es nada más como para tenerlo. No, perdón, del 21 al 25. Ajá. Esa sería la advertencia. Ok. ¿Por qué? Porque tenemos un solo bloque que nos está llamando al arrepentimiento, que está llamando a la misma Jezabel a que se arrepintiera, ¿verdad? Pero también esto viene a la iglesia. ¿Y por qué hasta el 25? Porque recordemos que la promesa siempre empieza con otra palabra clave o una frase clave, al que salga vencedor, ¿verdad? Entonces podemos adelantarnos y decir que del 26 al 28, ahí vamos a tener las promesas. Okay. Vamos muy bien, muy bien. Este es el primer paso. El segundo paso, como algunos tienen ahí a mano la imagen, esta es siempre la metodología que utilizamos. Una vez que tenemos ya las palabras claves identificadas, las palabras repetidas y las transiciones, vamos a hablar de los personajes. Tenemos entonces a quiénes. Tenemos al Hijo del Hombre y tenemos a Jezabel, ¿verdad? Ok, estos son los dos personajes que yo puedo ver. No sé si ustedes ven algún otro que a mí se me escape por allí. A los hijos de Jezabel. Ok, esto es clave. Satanás también aparece. No se cita como personaje, sino como una doctrina de él. Ok. Algunos ven también Satanás como un personaje. Ajá. ¿Sí? Importante. Sí. ¿Siervos? Ok, esto es clave también. Y es que no he encontrado los hijos de Jezabel. O sea, no sé en qué. Los hijos. Está, ya le digo, está en el versículo 23. En el Y 23. a sus hijos heriré de muerte. Ajá. Ok. Y a los hijos de esa mujer. De esa Ok. mujer iré de muerte. Voy a adelantarme en algo. Ok. Vemos que el Hijo de Dios, ¿verdad? Da el mensaje y tiene unos siervos. Jezabel, por su parte, tiene unos hijos. Entonces podemos ver que hay dos bandos. ¿Por qué es importante el mensaje de Jezabel? Bueno, vamos primero a ver cuáles son sus características. ¿Es profeta o dice ser profeta? Dice ser. Dice ser profetista. ¿Quién la denominó profeta? Seguramente ella misma, ¿verdad? Ok, ¿qué más hace? Engaña. Esto es clave. ¿Qué más podemos ver? ¿Qué otra característica tiene? Induce, ¿verdad? O sea, fácilmente seduce a las personas para hacer esto. ¿Qué? Cometer inmoralidades sexuales y comer alimentos sacrificados a los ídolos. Perfecto. ¿Qué hace el Hijo del Hombre? Vemos en el versículo 21 que le ha dado tiempo de que se arrepienta. Para que se arrepienta. Vean la misericordia, o sea, vean el daño que está haciendo. Y podemos ver cómo el Hijo del Hombre no es que la condena. La ha condenado de una vez, o sea, le ha dado tiempo, ¿verdad?
Los hijos de esta mujer siguen las enseñanzas de esta mujer y también van a sufrir un castigo, ¿verdad? Y vemos la justicia del Señor porque después dice que con este castigo todas las demás iglesias, que era otro personaje, ¿verdad? Va a saber que el Señor escudriña y que trata conforme a las obras que hacen las iglesias, ¿verdad? No es una gracia barata, sino que es una gracia que exige respuesta, exige obras con respecto a ese favor, ¿verdad? No para pagar la gracia, sino más bien para responder a ese amor, ¿verdad? Esa es la clave. Ok, estos son los paso 2. Paso 3, ese es el paso que siempre disfrutamos más, ¿verdad? Vamos a imaginar que estamos tomando café con Juan de Patmos, bueno, ahora es la cena, y vamos a hacerle preguntas al texto. Y vamos a ponerle unos signos de pregunta, las preguntas que ustedes tengan. Los que estamos aquí también pueden hacer preguntas y les escuchamos también a los hermanos de Zoom. Bueno, yo puse la primera pregunta. ¿Cómo cómo lo sabrán todas las iglesias? Eso era una pregunta, ¿no? Les escucho a ustedes. Ok. Preguntan los hermanos de acá que cuáles eran esos alimentos sacrificados. Muy bien. Y Minor, y mi pregunta sería, ¿a quién representa Jezabel? Ok. ¿Quién era esa mujer? ¿Verdad? Muy buena pregunta. ¿Qué es lo que no toleramos? Okay. Preguntan acá que cuáles son las últimas obras. Porque dice ser profetisa. ¿Mm? ¿Y cómo era? ¿Cuáles eran? Perdón. No, dígame, Nítor. No. Esa pregunta es muy buena. ¿Existían profetisas? Ahí lo puse. Ahora sí, hermana Marlene, escuchamos. ¿Cuáles son esos profundos secretos de Satanás? Ok. Y Mainitor, sí, le escuchamos. sería cómo actúa el espíritu de Jezabel en la iglesia. Ok. Yo tengo una parecida. Es esa misma de las profundidades de Satanás, pero dice Jesucristo, no os impondré otra carga. O sea, ya tener conocido las profundidades de Satanás ya es una carga. Ok. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, ya no les impondré ninguna otra carga, ¿no? Minor. Sí. ¿Y cuál es donde dicen el 28? También les daré la estrella de la mañana. ¿Cuál es esa estrella? Muy buena pregunta. Vamos a usar también el menú porque quiero presentarle todas las respuestas que se han planteado, ¿verdad? Minor, una posible pregunta. Ajá, te escuchamos. El 21 dice, le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Da la sensación de que Dios le hablaba a Jezabel, pero que ella tomó una decisión de no querer hacerlo. ¿Cómo le hablaba Dios a Jezabel? Perfecto, muy bien. Yo tengo otra. Aquí dice que la arrojó en cama o la arrojo en cama. ¿Se refiere a algún tipo de enfermedad? Ok. ¿La arrojó en cama? ¿A qué se refiere? Un lecho de dolor. ¿Qué posición tenía Jezabel para poder hacer eso que estaba haciendo? Ok. Voy a poner dos signos de pregunta sobre el nombre Jezabel para recordar quién era y a quién representa, ¿verdad? Que eso es muy importante. ¿A qué se refiere con autoridad sobre las naciones? Dar autoridad sobre las naciones. ¿Qué clase de autoridad? Porque dice así como él ha recibido de su padre.
Ok, perfecto. Esta pregunta es muy buena. Yo quiero otra preguntita, si se puede, Minor. Con todo gusto. Dice que aquí, bueno, dice que unos no han conocido lo que se llaman las profundidades de Satanás. Eso Ajá. significa que los que la conocieron, Satanás les dio algún tipo de poder de hacer algo sobrenatural. Ok. Como decir a Jezabel, que si ella es profetisa es porque tal vez daba señales acerca del futuro y se cumplían. Ok. Podría ser, o Voy a ponerlo con doble signo de pregunta ahí. Minor, Sí, le escuchamos. creo que va ligado un poquito de la pregunta que hicieron antes. Dice, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre. Aquí, al darle la autoridad sobre las naciones, el cómo es un comparativo. Tendremos la misma autoridad que tiene el Hijo. Ok, muy bien. Como yo la recibí de mi padre, entonces es una comparación, por ejemplo. Muy bueno. Muy buena pregunta. Sí. Ese que dice, él las gobernará con puño de hierro, ¿a quién se refiere ese él? Las gobernará como un puño de río. Dice, él las gobernará, ¿quién es él? Buena pregunta. Sí, y dice también que las hará pedazos Buena. como vasijas de barro. ¿A quiénes va a hacer pedazos? De mi Padre y él lo... Excelente. Muy buena. Les cuento que aquí vienen unas letras pequeñitas. Por allí tenemos las respuestas. Son chuletas que traje. Ok, muy buena. ¿Alguien más? Hola, amor. Cada vez tenemos preguntas más buenas, no sé si lo han notado. A veces uno va haciendo la metodología y a veces uno como que no ve los avances. Pero entre mejores preguntas hacemos, más extraemos del texto. ¿Cuáles serán esas enseñanzas? Y ya tiene seguro pregunta. Ah, sí, con su enseñanza ya puse aquí en el signo de pregunta. A ver. Vamos a ver. Otra cosa que está ahí, digo yo, implícita, pero no, porque ya vamos por el año 2000. Dice, eso sí, en el 25, ministro dice, eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Da la sensación como que el Señor iba a venir antes de que ellos murieran. ¿Me entendés? Ok, Entonces, sí. no sé si una pregunta válida sería, ¿cuándo iba a regresar el Señor Ok. a ver, ¿qué saca eso? Tenemos dos buenas preguntas allí. Retengan con firmeza ¿qué? ¿Verdad? Que hay que retener. Exacto. Y que es tan importante retener que es hasta el día que Él venga. Exacto. Y lo otro es hasta que yo venga, pero ha pasado muchos años. Entonces, ¿qué significa? Muy bien. Minor, ¿quiénes son los hijos de esa mujer? Ok, esta es muy buena pregunta. Mainitor, aquí cuando dice, pero tengo cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseña y seduzca a mis siervos. ¿Ella enseñaba en algún templo? ¿O era que los que guiaban a las personas no ¿De dónde enseñaba? les enseñaban que eso era malo? Ok, esta es muy buena pregunta. Lo voy a poner con doble signo de pregunta. ¿Cuál era su enseñanza y dónde enseñaba? ¿No? ¿Alguien tenía una pregunta acá? Sí. Aquí, yo soy el que escudriña la mente y el corazón. ¿Quién? Esto es lo que preguntan, lo que preguntan acá. Muy bueno. Muy bien. Mainitor, aquí donde dice que a sus hijos heriré de muerte, significa es que les quita totalmente la salvación. Wow. No tienen oportunidad de salvación. ¿En dónde estaba la...? En el 23, y a sus hijos heriré de muerte. Ok, los heriré de muerte. ¿A qué se refiere esto? Ajá. Muy bien. Hijos convertidos. Muy buena pregunta.
Listos, entonces. A ver si nos dan 15 minutos para salir con toda esta tarea. Ok. Vamos entonces con la primera. La primera pregunta se refiere a tus últimas obras. ¿Qué podemos decir con respecto a esto? Bueno, tenemos que empezar a ver las relaciones entre las cartas y por qué se dan esas relaciones. Podemos ver que algo que había traído problemas en la iglesia de Éfeso es que habían hecho obras, pero el amor se fue apagando. Entonces estas obras empezaron a ser obras como vacías. En cambio, en el versículo 19 podemos ver que Tiatira tiene algo maravilloso. Básicamente lo maravilloso es que estas obras que ellos están haciendo, obras de amor, de servicio, de misericordia, no es que han ido bajando, sino que más bien están siendo más abundantes. O sea, cada vez podemos ver a una iglesia que está creciendo en madurez y esas obras se notan, ¿verdad? O sea, la gracia está dando frutos. Hay obras que están, pues, corresponden a un testimonio cristiano, ¿verdad? ¿Cuáles obras? Bueno, son todas las obras de misericordia que estaban haciendo en esta ciudad, ¿verdad? Que no era fácil tampoco. Tenemos que dar cierto beneficio de la duda o cierta misericordia con esta iglesia. O sea, no es una iglesia floja, por decirlo de alguna forma. Vamos a ver Jezabel. Okay. Primero que nada tenemos que hablar del personaje histórico. El libro de Apocalipsis tiene un montón de referencias o de voces, trae cosas del Antiguo Testamento como ningún otro libro, ¿verdad? Entonces, primero pensemos en la Jezabel del Antiguo Testamento. Bueno, la Jezabel del Antiguo Testamento era esta mujer que tenía 900 profetas y que llevó al pueblo de Dios a la idolatría, ¿verdad? Y fue acusada de prostitución, lo cual era una acusación sumamente grave, ¿verdad? Contra la esposa de un rey. No era poca cosa, ¿verdad? Pero recordando la historia, esta mujer fingió saber la solución verdadera al problema de Israel y propuso en aquel tiempo la dificultad, ¿verdad? La solución para aquella dificultad. Aparentemente lo que ella quería decirle al pueblo es, bueno, para poder vencer a Satanás, tenemos que conocer cómo Satanás actúa, ¿verdad? Entonces jamás vamos a poder vencer a Satanás si no conocemos bien todas sus artimañas. Y para hacer sus artimañas hay que entrar a ese terreno desconocido y hacer lo que hacen allá, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras fueron el problema de Jezabel. ¿Por qué en este momento Juan trae a este personaje a su carta? Trae este personaje, ¿verdad? Porque está pasando algo bastante curioso. Esta es una mujer, ¿verdad? O sea, literalmente fue una persona, una mujer, que se propuso a sí misma como profetisa. O sea, ella decía que tenía este ministerio, pero además de este ministerio de supuestamente profetizar, se sumó el ministerio de la enseñanza. Así que tenemos una mujer que seguramente era muy influyente en la sociedad y también en la iglesia. No tenemos en otra carta referencia a una mujer que tuviera acceso a enseñar o reconocimiento público de profetizar. Solamente es esta mujer acá en particular que vemos claramente lo que está haciendo. Está engañando y seduciendo a cometer inmoralidades sexuales y a practicar el consumo de alimentos sacrificados a los ídolos. O sea, lo que pasaba en los gremios. Básicamente ella está diciendo, lo de los gremios, bueno, sí, esto es obra de Satanás, pero ¿qué hay que hacer? Tenemos que meternos allí y practicar las cosas que practican ellos y saber cómo se mueve Satanás, ¿verdad? Porque nunca lo vamos a vencer si no practicamos
o nos empapamos de todo ese asunto, ¿verdad? Entonces, es importante también ver que a esta mujer se le está señalando, ¿verdad?, que comete adulterio, ¿verdad? Y los que están con ella también cometen adulterio. O sea, podemos ver que el título más textual que podemos encontrar en el griego sería como una prostituta, ¿verdad? Una ramera, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿por qué es importante este personaje? Porque vamos a ver la siguiente aparición de una ramera, es la gran ramera, ¿verdad? Y esa mujer no va a seducir a algunos, sino que va a seducir a naciones completas, ¿verdad? Y lo que va a ofrecer es exactamente lo que esta Jezabel también. Esa mujer va a ofrecer inmoralidad sexual y alimentos sacrificados a la bestia. Entonces podemos ver que se llama un tipo, es un personaje que nos anuncia otro más grande al final del libro, ¿verdad? Entonces tenemos que considerar tres cosas. ¿Por qué Juan recuerda a la Jezabel del Antiguo Testamento? Era porque esta mujer es igual de peligrosa, ¿verdad? ¿Por qué lo utiliza sobre una mujer actual en esa iglesia? Porque es un problema grande en la actualidad de esa iglesia. ¿Y cómo lo relaciona con el futuro? Esta es un anuncio de la gran ramera, ¿verdad? Con una sola imagen habló del pasado, del presente y del futuro. Esto es muy común en el libro de Apocalipsis y en la literatura apocalíptica, ¿ok? Dice ser profetisa, o sea, ella tenía que anunciar la verdad y más bien va a traer mentiras. Se menciona que es ella misma la que se pone el cargo. ¿Y dónde empieza la falta de criterio? La falta de criterio empieza en que cómo esta mujer se pone el título y las demás personas le creen. ¿Por qué nadie la paró? Otra de las cosas es que si empieza con esta enseñanza a engañar, ¿por qué nadie advirtió que estaba haciendo un gran daño a la iglesia? ¿Verdad? ¿Dónde enseñaba? No había templo en Tiatira en este momento. Enseñaba en casas. Entonces era mucho más peligroso, ¿verdad? Voy acá a esta casa y digo algo, voy a aquella otra casa y digo algo, y ahí voy ganándome adeptos, ¿verdad? Entonces eso tenemos que considerarlo. Le he dado tiempo. Don Omar preguntaba que parece ser como que Dios le ha hablado. Sí, lo que da la impresión del versículo 21 es que le ha hablado a través de la advertencia de gente de la misma iglesia, ¿verdad? Pero esta mujer no ha querido ni siquiera considerar que lo que ella está enseñando está mal. Así que esta es la gran denuncia. Versículo 22, esta pregunta: por eso la voy a postrar en un lecho de dolor. Lo más importante siempre es considerar el contexto. El contexto nos va a explicar nuestras dudas. Entonces tenemos que ver que antes del lecho de dolor habla de inmoralidad y después sigue hablando de cometer adulterio. Quiere decir que el lecho del dolor no se refiere a una enfermedad, sino que más bien está diciendo, ok, a ella le gusta prostituirse y meterse en la cama, ahora la voy a meter a la cama, pero postrada de dolor, ¿verdad? Eso es lo que está advirtiendo. O sea, esta mujer ha hecho que mi pueblo se acueste allá en estos gremios, ahora viene el castigo para ella, ¿verdad? Y a los hijos de esta mujer, ¿quiénes son los hijos de esta mujer? Básicamente lo que estamos perfilando desde esta carta, por eso no podemos considerar que hay una sección de cartas y todo lo demás está aislado, sino que más bien es una sola unidad. Los hijos de esta mujer son los que creen y practican lo que esta mujer les enseña, ¿verdad? Entonces vamos a ver que allá después del capítulo 17, esta gran ramera también tiene hijos, que son los que hacen y practican y creen y evangelizan o dan un evangelio de inmoralidad sexual y de idolatría, ¿verdad? Los heriré de muerte. Aquí la hermana preguntaba acerca de la salvación, ¿verdad? Es que
cada vez que vemos la palabra muerte en el libro de Apocalipsis, habla de la segunda muerte. O sea, está anunciando un lago de fuego. Quiere decir que el destino de los que creen que pueden tener inmoralidad sexual y practicar la idolatría, el destino de ellos no es otro más que la muerte. Ese es su destino. Entonces, la advertencia, o más bien el debate es, ¿será que perdieron la salvación o es que nunca la tuvieron? Bueno, para contestar esta pregunta tenemos que ir al capítulo 17. Así que no voy a quemar el final, pero sí, lo que podemos ver es que esta es una carta a no engañarse, ¿verdad? Si usted practica eso, definitivamente el lago de fuego es lo que sigue, ¿verdad? Porque aquí así sabrán todas las iglesias. ¿Cómo lo iban a saber? Porque esta carta entera, el libro de Apocalipsis, se iba a leer en todas las iglesias. Tenemos como una circular, ¿verdad? Después dice, yo soy el que escudriña la mente y el corazón. ¿A quién está haciendo eso? Bueno, tenemos que hablar también que el César decía que él era el que escudriñaba la mente y el corazón. Entonces, el yo soy es siempre, o en las cartas, ¿verdad? Es un título de Dios que siempre se refiere al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el que realmente escudriña la mente y el corazón. Es el que realmente sabe los pensamientos y las intenciones de las personas. Así que el yo soy acá es Cristo. ¿Y por qué aquí tenemos, entre paréntesis, los profundos secretos de Satanás? Que era una de las preguntas. Básicamente Jezabel, esta era una de las frases, y por eso está entre comillas, que decía Jezabel. Tenemos que ir allá y conocer los profundos secretos de Satanás para hacer como un tipo de espionaje. Así sabemos entonces de qué tenemos que cuidarnos. Al fin y al cabo, iban allá a conocer los secretos de Satanás y nunca volvían, ¿verdad? Que ese era el problema en este momento. Así que esta frase que tenemos acá es ¿cómo se llama? Es sarcasmo, ¿verdad? O sea, ¿qué tan profundos? Si es inmoralidad sexual e idolatría, ¿verdad? Después dice, les digo que ya no les impondré en ninguna otra carga. ¿A qué carga se refiere? Bueno, es que ir a conocer los profundos secretos de Satanás era una carga, ¿verdad? Pero en este momento el Señor lo que quiere decir es, les voy a dar una asignación, ¿verdad? Que retengan con firmeza lo que ya tienen. ¿Qué quiere decir? Que no necesitan saber nada más. Nada más tienen que tomar lo que ya saben, que es el Evangelio, y retenerlo con firmeza. ¿Por qué el verbo retener? Porque viene una cultura que golpea de frente ese Evangelio, así que ellos tienen que ponerse firmes y ya no negociar con estas cosas que Jezabel les diga. Hasta que yo venga. Entonces ellos pensaban que ya casi venía el Señor. Bueno, tenemos que decir que es la misma expectativa que nosotros tenemos hasta el día de hoy. En cualquier momento viene el Señor y esto sigue siendo una advertencia hasta el día de hoy, ¿verdad? Tenemos que tomar el Evangelio con firmeza porque hasta el día de hoy vamos a ver que hay un sistema que va de frente a herir el Evangelio y a los que seguimos el Evangelio, y tenemos que seguir firmes, ¿verdad? Le daré autoridad sobre las naciones. Esto es sumamente importante porque nos está anunciando algo que vamos a ver al final del libro, ¿verdad? Esta falsa trinidad que vamos a ver después del versículo 14, el capítulo 14 y 17, ofrece autoridad sobre las naciones, pero el que realmente tiene autoridad sobre las naciones es Cristo, ¿verdad? ¿Y cómo la recibió Cristo? Del Padre. Así que ¿cómo nosotros vamos a vivir esa experiencia del reino, de la autoridad? Bueno, lo vamos a ver como a más profundidad en el capítulo 4. Pero lo que estamos viendo es que todo gira alrededor del trono del Padre, el Hijo tiene acceso a ese trono y nosotros estamos dentro de un círculo de influencia de ese reino. Así que es bastante interesante. Los gobernará con puño de hierro. ¿A qué se refiere? Bueno, ves que tenemos una letra pequeñita ahí. Significa gobernará hierro. La traducción literal es pastoreará
con cetro de hierro. Esto tiene mucho sentido en el capítulo 4, la alabanza en el cielo. Básicamente ahí vamos a ver el dominio total y absoluto, ya no de un gremio, sino de Cristo, ¿verdad? Y los hará pedazos. ¿A qué se refiere eso? Como a vasijas de barro. Tenemos que considerar toda la frase. Si vamos a la letra G, nos damos cuenta que esto es el Salmo capítulo 2, versículo 9. Tú los quebrantarás con vara de hierro y los desmenuzarás como vaso de alfarero. Quiere decir que Juan está trayendo ese salmo y está colocándolo acá, ¿verdad? Para darnos a entender que este es un pueblo de gremios, artesanos, pero el que tiene autoridad para quebrar toda estructura que lleva a la idolatría es Cristo. Así que eso es lo que vemos acá. El dominio total y la justicia provienen del Señor. Y la última pregunta es la estrella de la mañana. Tenemos seis posibles soluciones, ¿sí? Los estudiosos dicen que pueden ser una forma de hablar de Cristo, puede referirse más bien a un conocimiento íntimo de Cristo, puede referirse a la resurrección, puede referirse tal vez a ese Mesías militar con todo su poder, como se menciona en Números, o tal vez se refiere a Isaías 14:12, que era un título de Satanás, pero ahora se referiría a Cristo, o puede ser que esto más bien está hablando de esa victoria en medio de la oscuridad, ¿verdad? De ese gobierno de Cristo. De estas seis, yo pienso que la estrella de la mañana más bien se refiere a esa victoria de Cristo. O sea, estamos hablando que un lugar de tanta oscuridad, la estrella de la mañana, es como, puede ser como esa esperanza a través de Cristo de vencer esa oscuridad. Así que, mis hermanos, vamos al último paso. ¿Por qué era importante ese mensaje para ellos? ¿Y por qué ustedes piensan que este mensaje es importante para nosotros hoy? Les escuchamos. En mi caso, para no desfallecer y mantenerse. Muy bien. Yo creo que a lo largo de toda la historia del hombre, yo creo que la parte sexual es como la que más nos tienta a todos. Entonces, recordarnos que hay que tener cuidado con eso y no, ¿cómo se llama? No caer ante esas tentaciones. Yo creo que es el recordatorio, uno de los recordatorios de esta carta. Muy buen aporte, gracias. ¿Alguien más? Yo voy a tomarme de lo que acaba de compartir el hermano. Y me voy al versículo 25 que dice, eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Bueno, nosotros tenemos una esperanza y es el regreso del Señor. Y por supuesto, la palabra del Señor habla de que Él tiene que encontrarnos haciendo lo que es debido, haciendo lo que tiene que ver con su reino, porque vivimos en su reino. No es un reino humano, sino el reino de Jesucristo. ¿Alguien de acá? ¿No? Yo creo que hay un mensaje muy fuerte, porque a la iglesia de Éfeso se le señaló por tener muchas obras, pero nada de amor. En cambio, esta iglesia es lo contrario, ¿verdad? Parece ser como que viven un amor muy raro y es muy tolerante, ¿verdad? Éfeso representaba esa iglesia que era muy religiosa, muy ortodoxa y no tiene amor. Esta iglesia tiene un amor como muy barato y no puede discernir. Sí, eso iba a decir yo, que para traerlo a nuestro contexto es que el Señor nos dé discernimiento para poder ver quién está enseñando y qué están enseñando, ¿verdad? Sí.
también creo que hay una fuerte denuncia en todo el Nuevo Testamento. No sé si ustedes lo han visto. En el Antiguo Testamento tenemos mucho la aparición de la palabra profetas. En el Nuevo Testamento la palabra profeta generalmente aparece con una característica antes, falso profeta. Todo el Nuevo Testamento nos lleva a cuidarnos mucho de la falsa profecía, ¿verdad? Y también me pongo a pensar que en nuestros tiempos todo el mundo quiere tener la última noticia y saber siempre los secretos de Satanás, ¿verdad? Todas las conspiraciones del mal. Creo que Apocalipsis, más que ningún otro libro, nos enseña más bien estar sumamente concentrados en retener lo que ya tenemos y estar esperando a nuestro Señor. Él es el que tiene autoridad sobre las naciones, Él gobierna, hará pedazos como vasijas de barro, ¿verdad? Todo ese sistema caído, y más bien debemos tener los oídos bien afinados para escuchar lo que el Espíritu dice hasta el día de hoy, ¿verdad? No más falsas revelaciones, sino más bien los ojos fijos en Cristo. Esa creo que es la clave. ¿Alguien más? Engañarnos por falsas doctrinas. Sí, exacto. Yo creo en esto, pues, un motivo de agradecimiento a Dios porque durante ya mucho tiempo hemos sido enseñados pues, en nuestra iglesia de la urgente necesidad de mantener presente siempre la palabra de Dios por sobre cualquier cosa, porque los hijos de Dios son engañados por ignorantes, si se puede decir así. La ignorancia provoca que el engaño pueda tomar lugar. Y pues consigna es mantenerse siempre claros con respecto a la voluntad de Dios. También quiero hacer una comparación con la iglesia de Tiatira. Parece que son los mismos peligros, la idolatría y la inmoralidad sexual. Pero acá, estoy haciendo la comparación con Pérgamo. Pero Tiatira tiene una complejidad. ¿Por qué iban a los gremios? Por conveniencia económica. Entonces también quiero ver cómo está unida la conveniencia económica con la idolatría. Y eso es lo que hacía fácil que esta gente se acomodara a estas falsas doctrinas. Entonces, tenemos que tener bastante cuidado, al menos creo que es una advertencia hasta el día de hoy, ¿verdad? De estos peligros, de que por alguna conveniencia económica podamos poner en juego nuestras convicciones. Así que sigue siendo un mensaje muy importante, ¿no? Para nosotros. De hecho, Monitor, es una advertencia que está claramente dicha en segunda de Pedro 2, cuando hace la referencia, ahí esta mujer dice ser profetisa. La palabra ni siquiera le está diciendo es una profeta falsa, no. Sinceramente ella se autocalifica. En segunda de Pedro 2 lo que dice es en el pueblo judío hubo falsos profetas. Y también entre ustedes habrá falsos maestros. Ella lo que sí ejercía abiertamente era una enseñanza falsa. Y ahí, si uno sigue leyendo en segunda de Pedro, se introducen herejías y destructivas y diferentes cosas que son más que todo movidas para sacar provecho de la persona, sacar provecho del pueblo. Para obtener beneficios personales. Y esa es la herejía que vemos hoy sobreabundante, porque no se basa en la palabra, sino sencillamente en lo que ahí la palabra misma advierte, que son prácticas vergonzosas, engañosas, llevados por avaricia, de palabras engañosas, y todo eso ya está, dice, dicho, y su condenación está preparada. Es el pueblo lo que tiene que hacer es volverse a la palabra, entender que es la palabra la que se justifica a sí misma. O sea, no podemos decir, es que yo pienso que esto es tal cosa, sin que la palabra en realidad avale o certifique o selle eso. La palabra se explica a sí misma. A sí misma, perdón. Amén. Muy bueno.
Bueno, amados, muchísimas gracias. Lo siento que nos pasamos un poquito. Siempre nos pasa. Pero bueno, gracias a todos por conectarse. Creo que sí, este mensaje es para atesorarlo definitivamente y ponerlo en práctica.